Hola, mi nombre es Inés Brito y en esta exposición hablaremos sobre el tema del periodismo como bien social. Además, desencadenaremos temas relacionados con la libertad de expresión, la libertad de informar y el derecho constitucional en la Constitución de Venezuela en el año 1999 sobre la libertad de expresión. Buen día, soy Pedro Elías Carranza y hablaré sobre el periodismo y su necesidad social. Para entender cuál es la necesidad social de la información periodística, tenemos que primero verlo desde lo más básico. ¿Qué es lo que conocemos como el periodismo? El periodismo es, según el Diccionario de Aprendices de Oxford, aquella profesión encargada de recopilar y redactar noticias para periódicos, revistas, radio, televisión y otros sitios de noticias, en general medios de comunicación de la modernidad. Y en términos simples, las noticias que se escriben. Ahora bien, hay una mayor importancia detrás de todo esto, y es que a lo largo del tiempo, el periodismo encuentra su importancia como aquella expresión de la sociedad moderna, como desarrollo de conocimientos y porque da base, en cierto modo, a la libertad de cada individuo y el colectivo en sí. La historia contemporánea no se podría elaborar sin tomar en cuenta el registro constante de los hechos por parte de la prensa, sea por medio de palabra escrita o directamente de las imágenes de la televisión o memoria sonora de la radio. El periodismo da lugar a elementos que, a pesar de sus limitaciones con exactitud, en análisis o enfoque, aportan a la preservación de la memoria de la sociedad, de una manera u otra. Pero la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia. A fin de cuentas, el periodismo o la información periodística son una función social en sí, ya que se encuentran encargados de redactar y esparcir esta información veraz obtenida a través de investigaciones profundas. El periodismo debe llevar la información a las masas de la manera más neutral, imparcial y concreta posible, pues se trata del deber del periodismo no cambiar o moldear la mentalidad de los lectores a lo que le convenga a la casa editorial o grupos particulares, como lastimosamente se ha dado en algunos casos, sino de informar, compartir los hechos y la verdad, y siempre abogar por una sociedad donde la información sea bien manejada y con transparencia. Es este compromiso con compartir verdad, con esparcir la verdad, el hacerla llegar de la manera más accesible y entendible a todos los estratos sociales, lo que se puede terminar comprendiendo como una verdadera necesidad social. Para cerrar el segmento, me gustaría citar al doctor Roberto Cabezas, de la Universidad de Navarra, en su charla sobre el periodismo de investigación como una necesidad social. El periodismo de investigación es una necesidad social y una garantía de democracia. Al no desarrollarse esta rama periodística, la sociedad queda un poco sin esa protección que el medio de comunicación puede brindar al ciudadano. Existen dos factores esenciales que no permiten el desarrollo oportuno del periodismo de investigación en la sociedad. El económico, ya que las unidades investigativas tienen costos altos para los medios de comunicación, y por otro lado, el poder político malintencionado o corrupto, que tiene miedo de que el periodista meta sus narices donde ellos no quieren que las metas. Un periodista debe tener presentes ciertos valores al momento de ejercer su profesión, pues sabe que la información que le transmita a la sociedad puede ejercer un impacto tanto en el presente como en el futuro de la misma. Tal como lo mencionaba mi compañero, el periodismo puede ser concebido como un bien social,
pero solo cuando se aplica de la manera correcta. Por lo que me complace invitarlos a que conozcan un poquito más sobre cuál es la responsabilidad y función social que un periodista debe tener al momento de transmitir una información. Suena difícil desligar al hombre de la palabra comunicación, pues es gracias a la capacidad comunicativa propia de cada quien que podemos subsistir. Por ende, desarrollarse en un ámbito comunicativo requiere de un compromiso, no solo con la profesión, sino también con la sociedad. Por ejemplo, si se desea impartir un contenido desde una perspectiva periodística, hay que asegurarse que lo que se vaya a informar sea relevante, pero sobre todo que se encuentre integrado a una realidad comprobable. Asimismo, el periodista debe cumplir con la función de constatar la información obtenida, con el fin de comprobar la veracidad de lo que vaya a comunicar y al mismo tiempo evitando difundir una sola cara del hecho, ya que para que exista un desarrollo idóneo de la opinión pública en la sociedad, se debe buscar ser lo más objetivos e imparciales posible ante lo que se quiere transmitir. Tal como lo afirma Javier Darío Restrepo, el periodismo es ante todo una función social. Si no se está al servicio de la sociedad, el oficio pierde toda trascendencia. Por lo tanto, la responsabilidad y función social del periodismo radica en una práctica que tiene como objetivo principal satisfacer los derechos y necesidades del público, dándole cabida a que puedan participar en la comunicación como actor social y poseer el derecho de acceder a contenido que sea de carácter transparente y plural. Es así como entonces un buen periodista debe anteponer su honestidad y ganas de educar sobre cualquier circunstancia, bien sea editorial, publicitaria, política o económica que la altere. Pues si las convicciones morales del periodista no actúan en paralelo con los intereses de la empresa a la que trabaja, el profesional termina siendo el mayor perjudicado, ya que puede llegar a cometer el grave error de ceder ante ello y permitir que la editorial tome partido de la situación, pasando entonces a ser prioridad los intereses personales de la empresa y en efecto descuidando lo esencial para el desarrollo de un buen periodismo, la credibilidad. No obstante, el periodista debe entender que la información que transmita debe ser en búsqueda del bien social y no individual, por lo que independientemente a lo que publique, deberá asumir responsabilidad y no podrá escudarse en los criterios impuestos por quienes controlan los medios cuando no informa con veracidad y objetividad. En este sentido, la responsabilidad social del periodista requiere que trabaje en conformidad a su sentido ético personal, apegándose al mismo tiempo a la Constitución y las leyes, ya que entiende que aquello que difunde contribuye al desarrollo de la vida democrática y participativa de una nación, e interviene en la vigencia de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales de cada individuo. Ahora me complace dejarlos con mi compañero Juan Miguel, quien será el encargado de desarrollar el siguiente tema. Explicados los dos puntos anteriores, es momento de que toquemos un tema que está muy sonado actualmente, el cual es la libertad de expresión e información, entendiendo la información periodística como un bien común, el cual se comunica a las sociedades a través del ejercicio libre y honesto. El artículo 29 de la Constitución Bolivariana de Venezuela interpone al Estado a demandar cualquier acto de lesa humanidad. Esto quiere decir la violación de los derechos humanos, en la cual está implementada la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de expresión no es más que el derecho a expresar, ya sea de manera verbal o escrita, cualquier pensamiento positivo o negativo sobre algún tema o alguien en específico. Abarca tópicos como son las elecciones, artículos de prensa y opinión, noticias, radio, entre otras. Este es uno de los principales pilares de la democracia, lo cual podríamos decir que sin esta cualquier país carece de ella, debido a que se le quita uno de los elementos más importantes, la opinión. La opinión es sin lugar a duda un derecho el cual debe ser ejercido dentro de un marco de responsabilidad, ya que ésta se puede usar para múltiples usos, siendo capaz de ocasionar el caos y causar daño al orden público o a terceros. Ahora,
Es gracias a esto que la gente ha conseguido un refugio en las redes sociales. Las redes sociales no son más que uno de los medios masivos de comunicación como lo son la radio y la televisión, donde se pueden generar artículos, opiniones o reseñas hacia un determinado tema desde la seguridad y comodidad del hogar. Por desgracia, estas rondan con mucha información carente de veracidad, lo que puede ser conocido como fake news o la prensa amarillista. Las fake news consisten en difundir a través de medios como los portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales la desinformación, con el propósito de controlar o callar a las masas. Suelen utilizarse para desprestigiar a una persona, etnia o partido político. La prensa amarillista no es más que una técnica vigente en el periodismo, que consiste en utilizar títulos llamativos, escandalosos o exagerados para captar la atención del lector y hacer que entre en una noticia como tal. Por lo general, las noticias carecen del contenido que el titular plantea, todo por obtener ganancias extras. Sabemos que ningún derecho es absoluto en cuanto a su ejercicio, y no por esto podemos hacer lo que nos plazca cuando nos plazca. Para esto hay unas normas que rigen a un país en el proceso directo a tener una democracia fidedigna. Por ejemplo, si yo denuncio una situación irregular, necesito a la mano archivos pertinentes que me permitan a mí mostrar la veracidad de mi caso, al menos que estos sean públicos y notorios y no permitan duda alguna al caso. Cualquier persona que lleve consigo acusaciones o casos falsos deberá abstenerse a las consecuencias legales de sus actos y enfrentar a una ley justa y parcial que se rige a través de los hechos y no de las palabras. Todo con el fin de generar una parcialidad a la hora de llevar un caso o demanda en concreto. Para finalizar, podemos concluir que para tener una libertad fehaciente hay que tomar en cuenta lo siguiente: sin leyes no hay normas, sin normas no hay libertad, sin libertad no hay democracia. Todo esto gira en un bucle infinito, el cual una se apoya de la otra. Yuri Contreras será la responsable de guiarlos en el siguiente punto de la investigación. Libertad de expresión. La libertad de expresión está establecido como uno de los derechos fundamentales del ser humano en las diversas sociedades democráticas del mundo. Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Hasta dónde llega la libertad y si acaso tiene límites? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. La libertad de expresión tiene límites. ¿Por qué los tiene? La libertad de expresión está establecida como un derecho humano en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, existen factores que limitan su ejercicio en sociedades democráticas como la venezolana. La pregunta es, si la libertad de expresión es un derecho fundamental, ¿por qué tiene límites? ¿O por qué existen factores que limitan su ejercicio dentro de las sociedades? Porque tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. La libertad de expresión en sociedades democráticas como la venezolana fortalece la participación ciudadana en asuntos de interés particular o colectivo. A pesar de esto, como todo derecho debe ser ejercido dentro de un marco de responsabilidad. Respecto a esto, el artículo 19 establece que todos tendrán derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de selección. Sin embargo, una enmienda realizada a este mismo artículo establece que es un derecho y por lo tanto el ejercicio del mismo conlleva deberes y responsabilidades especiales. Además, está sujeto a ciertas restricciones cuando sea necesario para respetar los derechos o la reputación de otros, o para la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o la moral pública. Así, los factores que pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de información son la difamación, el derecho a la privacidad, la violencia, la calumnia, el pudor ante temas sensibles a la sociedad, la información clasificada, el derecho al olvido, entre otros. En un caso actual, el joven actor José Ramón Barreto y la joven Emma Guerrero estuvieron involucrados en un escándalo público debido a que un video íntimo de ambos fue difundido a través de las redes sociales y fueron cientos las personas que se aprovecharon de esto para difamarlos, para deshonrarlos y para pues de alguna u otra manera llevar o difundir información falsa sobre ambos y aparte utilizar sus datos personales, su información personal
para hablar mal de ellos una y otra vez, hasta tal punto en el que Emma Guerrero confesó que casi se suicida debido a esto. Respecto a estos factores que limitan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de información, el artículo 57 de nuestra Constitución establece que no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Así que, en este caso, en el del joven José Ramón Barreto, el anonimato del que se aprovecharon muchas personas para difamarlos a ambos, tanto a él como a Emma Guerrero, es un delito que quizás muchos ni siquiera saben porque se esconden tras esa imagen de que la libertad de expresión y la libertad de información es decir cualquier cosa sin miedo a que nada suceda o que no exista ningún tipo de consecuencia. Por ello, es falso. Ahorita respecto a la globalización que hay en el mundo y el uso de las redes sociales, no son cientos, son miles, quizás millones de personas las que están aprovechando para decir y hacer cualquier cosa. Incluso medios como medios de información que llevan, por lo menos en el caso de lo que es el poder ante temas sensibles a la sociedad, llevan mensajes de odio que promueven la violencia, que también es una violación ante estos factores que pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de información en sociedades democráticas. El uso de informaciones falsas para obtener beneficios también es un delito y también es uno de los factores que pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de información. Así, en este caso, en nuestro tema general es el periodismo como bien social, hay que tener en cuenta todos estos factores al momento de llevar información a una sociedad. No toda información es noticia y no toda noticia sirve como bien social para la sociedad. Se tiene que tomar en cuenta cada uno de estos factores para poder cumplir con nuestra función, en el caso de nosotros que estamos estudiando comunicación social y de alguna u otra manera, independientemente de que estudiemos periodismo o no, vamos a llevar mensajes a la sociedad. Tenemos que hacerlo de la manera más sensible y más honesta posible para generar un bien social. Así, tenemos que entender que la libertad de expresión y la libertad de información no son decir o difundir cualquier cosa y que al hacerlo de una manera inconsciente o de una manera ignorante, al no tomar en cuenta estos factores y al querer hacer algún tipo de daño, podemos terminar causando hasta conflictos bélicos por la mala intención que se puede tener o hasta por la ignorancia que se puede tener en los asuntos que se están manejando. Con esto concluyo mi punto y le doy el paso a mi siguiente compañero. La UNESCO establece que la tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva. Sin embargo, vivimos en un mundo en donde cada vez es más común que los medios de comunicación manipulen información, bien sea debido a fines políticos o económicos que buscan satisfacer. Esto nos hace entender que un buen periodista es aquel que concibe la profesión como una manera de difundir información sin ignorar la verdad de los hechos, por lo que el contenido debe ser contrastado con fuentes que permitan comprobar su veracidad. Por otro lado, la navegación web ha permitido una mayor difusión de la información, pero ha contribuido con la percepción de la verdad como una concepción cada vez más lejana y difícil de encontrar. Es por esto que hoy por hoy el periodista debe asumir más que nunca su compromiso con el público, el de transmitir una imagen de la realidad dentro de otras representaciones posibles, pues solo en esta medida la información se considera como algo útil para el individuo. Es así como en este panorama las palabras de DeSantis Wanter son oportunas de traer a colación. No hay información si no hay verdad. La información no verdadera es una corrupción de la información y, en consecuencia, constituye la más grave vulneración del derecho a la información. Esto significa que si no ejercemos ciertas normas éticas que nos impidan desvirtuar el ejercicio que requiere ser
un profesional de la comunicación social, no estaremos ejerciendo ningún tipo de cambio en la sociedad. De lo contrario, estaríamos contribuyendo con el enaltecimiento de la creación de falacias y rumores sobre un hecho. Asimismo, la transmisión de información veraz es fundamental para un buen desarrollo de la opinión pública y fortalecimiento de la vida democrática de un país. En la actualidad, Venezuela carece de suficientes medios de comunicación que se encarguen de propagar información veraz y oportuna, bien sea por la falta de principios éticos, exclusión a los medios que tienen una posición opuesta a la gestión del Estado o cualquier otra razón que amenace la hegemonía comunicacional gubernamental. Sin embargo, queda en nuestras manos, como futuros comunicadores sociales que aspiramos ser, establecer un respaldo adecuado para que los medios de comunicación se conviertan en un sinónimo de independencia y no de dominación. Después de los puntos anteriores, desarrollaremos el derecho a réplica de la rectificación en el marco de los derechos ciudadanos. ¿Qué es un derecho a réplica y rectificación? Este se puede definir, según Juan Ángel Arroyo Cálix, como un valioso instrumento para la defensa de la esfera jurídica de las personas frente al poder de los medios masivos de comunicación. Particularmente, se erige como una pieza clave en la protección de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ante los abusos en los que en no pocas ocasiones incurren los medios de difusión en desempeño de su labor informativa. Esta es indispensable para el funcionamiento del sistema democrático. Por otro lado, también se puede entender, como lo precisa Teodoro Gonzalo, como la facultad que concede a una persona física o jurídica que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad por una información, noticia o comentario publicada en un medio de comunicación social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado. Y finalmente, como lo marca Humberto Noriega Alcalá, es un derecho fundamental y una acción que tiene toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social por alguna información desarrollada en él a demandar que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en una forma análoga por dicho medio de comunicación social en las condiciones que determina la ley, pudiendo accionar judicialmente para ello con el objetivo de prevenir o evitar un perjuicio que una información considerada inexacta, agraviante u ofensiva pueda irrogarle en su honra, vida privada u otro derecho o otro interés legítimo. En Venezuela, el presente derecho se encuentra ubicado en el artículo 58, que expresa que la comunicación es libre y plural. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se ve afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. El derecho a réplica y rectificación en Venezuela. Desde el año 2001 hasta nuestros días, los derechos de réplica y rectificación fueron eliminados, debido a un caso donde un ciudadano acudió el 9 de octubre del 2000 al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que le exigieran al difunto presidente Hugo Chávez que le concediera un derecho de réplica, y la respuesta que obtuvo el 12 de junio del 2001 terminaría marcando para siempre el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. El coordinador general de la Asociación Civil Queremos Elegir, Elías Santana, pidió la intervención del TCJ luego de que Chávez y la directora de Radio Nacional de Venezuela, Teresa Magniglia, le negaran la posibilidad de responder a los ataques que había sufrido el 27 de agosto del 2000. Durante la transmisión del programa Aló Presidente, conducido por el propio jefe de Estado. La Sala Constitucional, en ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, no solo rechazó la petición de este representante de la sociedad civil, sino que aprovechó la ocasión para degradar a todos los periodistas venezolanos. Según el razonamiento de Cabrera, como Santana era un periodista que tenía una columna en un diario de circulación nacional y un espacio en una emisora de radio, carece de derecho a réplica o rectificación alguno, ya que lo que crea inconveniente contestar al presidente puede hacerlo tanto en su columna como en el diario donde la tiene o en el programa radial. Más adelante, el TCJ precisa que el derecho a la réplica y a la rectificación no lo tienen ni los medios ni quienes habitualmente ejercen en ellos el periodismo, ni quienes mantienen en ellos columnas o programas, ni quienes mediante remitidos suscitan una reacción en contra. Se trata de un derecho concedido a quienes se ven afectados por la información de los medios y que carecen de canales públicos para contestar o dar su versión de la noticia.
A partir de ese momento, los comunicadores del país perdieron la posibilidad de ejercer el derecho a réplica, establecido en el artículo 58 de la Carta Magna, ya mencionado también. Bajo esta premisa, el presidente tiene licencia para insultar a cualquier periodista a través de todos los medios a su disposición, y el afectado no puede contestarle en condiciones de igualdad. Pero la Sala Constitucional no se limitó a ese punto. Es un atentado a la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica, a menos que el medio de sus editoriales o por sus voceros mantenga y se identifique con una línea de opinión congruente con la de los columnistas y colaboradores. Esto fue lo que señalaron los magistrados y se incluyeron la línea editorial de los medios. En esta misma sentencia, el TCJ justifica las leyes de desacato e injura y sostiene que la libertad de expresión, aunque no está sujeta a censura previa, tiene que respetar los derechos de las demás personas, por lo que su emisión genera responsabilidades ulteriores para el emisor, en muchos casos compartidas con el vehículo de difusión, sobre todo cuando ésta se presta a un territorio comunicacional que busca someter el desprecio público a personas o a instituciones. Los magistrados cerraron el círculo marcando una diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de información, negando el derecho a réplica a todo aquel que se sienta perjudicado por opiniones. Estos derechos a la réplica y la rectificación solo los puede utilizar la persona directamente afectada por la información. No es el derecho a réplica o rectificación un derecho dirigido a refutar opiniones o mantener un discurso público. Creada la brecha entre la libertad de expresión y la de información como coartada, la Sala Constitucional concluyó que los hechos que imputan al presidente de la República para solicitar el derecho a réplica no constituyen informaciones inexactas o agraviantes que se endilguen a los actores, sino se trata de opiniones. Esto lo dijo el TCJ en 2001 y el resto es historia. Mi nombre es Andrea Carrero y yo voy a continuar el tema que ya empezó mi compañera Laura sobre el derecho a réplica y rectificación. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre ejemplos del uso del derecho a réplica en Venezuela y vamos a hablar del derecho a réplica en redes sociales. La compañera Laura ya nos explicó que este derecho dejó de existir en el país. Sin embargo, esto puede ser a medias, ya que el derecho a réplica y rectificación se sigue aplicando actualmente en Venezuela, con las condiciones que impuso el TSJ en aquel caso del 2001. Para explicar esto traemos varios ejemplos. Primero, 3 casos del año 2017, un año de gran incertidumbre y conflictos políticos, sociales y económicos en el país. El primer caso se trata del diputado José Guerra, que en abril del 2017 exigió su derecho a la televisora perteneciente al gobierno, VTV, y en específico a Ernesto Villegas, persona que para el momento era ministro para la Comunicación e Información. El diputado exigió su derecho en respuesta a la publicación de un video, donde un ciudadano lo involucraba con hechos violentos ocurridos en el Valle Caracas. Exigió su derecho dejando claro que repudiaba los actos de saqueo y violencia y agregó que no compartía esta forma de lucha. Hay que decir que este derecho a réplica no fue concedido porque se trataba de un caso que involucraba a los entes gubernamentales, lo cual reafirma una vez más que al gobierno de Nicolás Maduro no le interesa ni la libertad de expresión ni la integridad de los demás. Ahora, el segundo caso se trata del polémico Hugo Carvajal, que exigió su derecho a la periodista Mairbot Petit en octubre del 2017, con respecto a una noticia que esta misma periodista publicó en su cuenta de Twitter, con el siguiente título: absuelven y dejan en libertad al teniente coronel Mora Carvajal, sobrino de Hugo Carvajal, responsable del alijo de cocaína en el vuelo de Air France 2013. A lo que Carvajal, a través de su propia página web, expresó su derecho, alegando que no conocía ni de vista ni de trato a la persona que la periodista decía en la noticia como su sobrino. El tercer caso ahora se trata de la periodista mencionada anteriormente, Mairbot Petit, pero ahora es esta quien exige su derecho a réplica a el ciudadano José Luis Centeno a través de una carta pública expresada en el portal web de la Agencia Carabobeña de Noticias. Expresó su derecho para defender su integridad ante el artículo escrito por el señor José Luis Centeno titulado
El sesgo ideológico criminal de @lortegadíaz, en el que se acusaba a la periodista de estar involucrada en una campaña para limpiar la imagen de la exfiscal del régimen, Luisa Ortega Díaz. Es por esto que la periodista expresa su derecho para negar cualquier tipo de participación en dicho acto, como lo afirmaba el señor Centeno. Por último, tenemos un caso que es más reciente y que puede ser muy curioso. Esta vez se trata de un derecho a réplica exigido por el presidente Nicolás Maduro en abril del año 2020 ante el canal informativo Radio Televisión Española, RTVE, calificando de falsa una información difundida por el canal sobre las restricciones para el ingreso de los venezolanos a través del puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Lo curioso de este caso es la hipocresía que existe por parte del régimen, tener cara para exigir un derecho a réplica luego de quitarles este derecho a muchos venezolanos, periodistas, políticos de oposición y hasta extranjeros, al limitar su derecho a la libre expresión de manera arbitraria. En distintas y numerosas ocasiones, el gobierno venezolano hace y deshace, acusan e inventan informaciones manejadas a su convenir, sin importar la veracidad de la información e integridad de la otra parte. Es por esto que el derecho a réplica en este país solo existe en teoría, porque a la hora de que el régimen esté inmiscuido en algún asunto, solo prevalecerá su opinión ante todo, y terminarán ultrajando los derechos de quien se interponga en su camino. Ahora, por otro lado, tenemos que hablar del derecho a réplica en las redes sociales, porque para nadie es un secreto que el mundo está en constante actualización y cambios, y que el Internet llegó hace décadas para revolucionar al mundo, y junto con él las redes sociales, entre las más importantes Facebook, Instagram y Twitter. Espacios que permiten a las personas estar conectadas en todo momento. Espacios que llevaron la interacción y la sociabilización a la universalidad del Internet. Es claro también que en esta era tecnológica la información se comparte de manera masiva y se difunde a grandes velocidades, puesto que las redes sociales son muy dinámicas y universales, y que muchas veces se llega a compartir información con falta de veracidad o amarillista. Por esto es importante que se contemple el derecho a réplica en la era 2.0. Es por la cualidad de universal de las redes sociales que debe ser un tema de importancia para el mundo, tema que ya ha sido contemplado por países como España, Colombia e incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En sí, en las redes sociales, las personas son libres de expresar sus ideas y éstas tienen derecho a denunciar contenido ofensivo, pero no está contemplado formalmente el derecho a réplica y rectificación en ellas, por lo que se estudia la posibilidad de que la cuenta desde la que se publique información que agravie al sujeto en cuestión sea la responsable de publicar o expresar el derecho a réplica de la persona que está siendo agraviada, sin tener que eliminar la primera información dicha. De esta manera, se podría aplicar dicho derecho a réplica y rectificación formalmente en las redes sociales. Esto sí podría funcionar como una gran solución para la aplicación del derecho en la era digital, en la que muchas veces por falta de reglamentación se difunde informaciones con falta de veracidad. Pero, claro está que aún hay camino que recorrer, pero lo más importante es que ya se encuentra en proceso para lograr su aplicación. Eso fue todo con respecto al derecho a réplica y rectificación. Ahora le concedo la palabra a mi compañera Valeria Blanco, que les va a hablar sobre la censura y autocensura en Venezuela. Mi nombre es Valeria Blanco y yo voy a hablarles sobre la información como derecho político y ciudadano a la luz de la Constitución de 1999, a fin de conocer las leyes que promueven la libertad de expresión y la información como derecho ciudadano de todo venezolano. También hablaré sobre la censura y la autocensura en Venezuela a lo largo de los últimos años.
La Constitución establecida para el año 1999 concreta en su artículo 57 que todo ciudadano tiene derecho a expresar sus ideales libremente. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Nuestra Constitución también establece que todo ciudadano venezolano tiene derecho a obtener información, pues la información es un derecho constitucional, político y ciudadano. Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Estos artículos también hacen llamado a la responsabilidad social y a la protección hacia niños, niñas y adolescentes y a controlar la información que pueda ser recibida por ellos a través de los medios de comunicación masiva. La censura y autocensura en Venezuela. En el transcurso de los últimos años, el gobierno venezolano ha implementado acciones en contra de los medios de comunicación y de las organizaciones ajenas al gobierno, lo que se traduce en medidas de censura cuyo fin es poder ejercer control de todos los medios nacionales para así reducir las opiniones opuestas o negativas y limitar el acceso a la información de carácter público. Esta política censora viene desarrollándose a lo largo de los años, iniciándose durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, mejor conocida como Ley Resorte. Esta es una ley que se encarga de filtrar o regular la difusión y recepción de mensajes conforme a las leyes y principios de nuestro país. Según el artículo 1 de la Ley Resorte, esta ley tiene por objeto establecer en la difusión y recepción de mensajes la responsabilidad social de los prestadores de servicio de radio y televisión, proveedores de medios electrónicos, los anunciantes, los productores y productoras nacionales independientes y los usuarios y usuarias para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La Ley Resorte fue la manera de disfrazar una serie de medidas de censura que fue tomando el gobierno. Uno de los ejemplos más claros fue el anuncio del cierre de Radio Caracas Televisión en el año 2006. Para esta fecha, faltaban unos meses para el vencimiento de la concesión y el presidente de ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías, anunció que no renovaría el contrato debido a la posición tomada por el canal luego de los hechos ocurridos en el golpe de Estado del año 2002. Desde entonces y hasta el día de hoy, los medios han visto el peligro que conlleva hablar de más o simplemente informar abiertamente sobre sucesos referidos a la mala gestión del gobierno, por miedo a ser encerrados, agredidos o incluso a que puedan ser sometidos a sanciones legales. También es importante destacar que estas demandas aumentaron una vez que Nicolás Maduro Moros asumió la presidencia de la República, pues hoy día existen muchas páginas web bloqueadas por los servidores de Conatel y han sido expulsados de la programación venezolana varios canales informativos de televisión como CNN y NTN 24. Según datos propiciados por el Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS, entre 2005 y 2014, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela registró 42 procedimientos y decisiones judiciales que se han derivado a partir de informaciones u opiniones que buscaron, recibieron o difundieron periodistas, medios de comunicación, activistas de derechos humanos y ciudadanos. Estas demandas e imputaciones penales se intensificaron justamente cuando asumió la presidencia de la República Nicolás Maduro. Al menos 20 de estos procedimientos judiciales, 48% del total de los casos, ocurrieron entre el 2013 y 2014, los 2 primeros años de su gestión presidencial. Varias de estas acciones legales fueron acompañadas por órdenes de censura que implicaron la prohibición de coberturas informativas sobre criminalidad, violencia y de corrupción. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirma que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación,
viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Tanto Venezuela como el mundo no escapan de estos hechos que no permiten llegar a los ciudadanos la información veraz de lo que acontece en su país. El Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela cataloga el año 2019 como el año más caótico para las comunicaciones, presentando al principal victimario al Ejecutivo Nacional y a CONATEL y los principales actores encargados de agredir a los profesionales de la comunicación como la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Inteligencia del Estado. Todo esto desglosado en el informe Voces del Paredón, donde se desglosan cada una de las cifras de las agresiones recibidas a los periodistas, camarógrafos y demás profesionales de la comunicación. Además, también todo esto se debe al acontecer político nacional que vive Venezuela actualmente. El informe Voces de Paredón arroja las siguientes cifras: 534 casos que acumularon 1.032 violaciones de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos. Fueron 326 ataques a periodistas, 21 a limitaciones de acceso a información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales y administrativas, 15 casos de censura interna y 4 casos de impunidad, además de 3 casos de censura directa. El cierre de algunos medios y la regulación de contenido sacaron de la palestra algunos canales internacionales, entre los cuales figuran National Geographic, Antena 3, Radio Caracol, 24 Horas en Chile y para abril de ese mismo año se van también CNN Español y BBC Mundo. Y entre las emisoras radiales cerradas para esa fecha en Venezuela está Radio Caracas Radio. Entre las organizaciones que defienden a la libertad de expresión en Venezuela tenemos el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Venezolana, Expresión Libre Venezuela Press, Voces del Sur, que se encarga a nivel regional en Sudamérica, y el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión. Un proyecto llevado a cabo por las periodistas Beatriz Adrián y Gira Yoyote, con el acompañamiento especial de la psicóloga clínico y social Yorelis Acosta, llamado Periodismo en Contextos de Violencia, se encarga de la salud mental de los periodistas y a través de una encuesta realizada por este proyecto se pudieron recabar las siguientes declaraciones sobre el daño físico y verbal que han recibido los periodistas en su labor diaria de trabajo. La libertad de expresión en el COVID-19. De acuerdo a la situación global que enfrenta el mundo entero, hoy en día las comunicaciones también se han visto afectadas y a nivel nacional ha sido todo un reto llevar a cabo la veracidad de la información. IPIS, como fuente de información relevante, afirma que en marzo y abril de este año, el 2020, se presentaron 27 agresiones a la libertad de prensa. Además, afirman que las fuerzas especiales han ejercido acciones para silenciar las noticias en nuestro país, definiendo como más grave a las detenciones arbitrarias. Además, este informe aseguró las cifras dadas por los organismos del Estado son incorrectas con respecto a la pandemia del COVID-19. Actualmente, el 2 de octubre, el portal Efecto Cocuyo publica una nota de opinión donde afirma que el informe publicado por el portal IPIS actualiza las cifras con 202 casos de ataques a la prensa y para el primer semestre de la pandemia las detenciones arbitrarias que fueron más simbólicas fueron las de Darvinson Rojas y Nickmer Evans. Entre las fuentes están Runruns y Efecto Cocuyo. La problemática de la salida de los medios de comunicación a nivel nacional comenzó minuciosamente por la escasez de materia prima para la producción de los medios impresos, que afectó principalmente a los medios regionales. El Colegio Nacional de Periodistas afirma que para mayo del 2018, desde la llegada de Nicolás Maduro, ya se habían cerrado 115 diarios. Entre las problemáticas también destaca que en la distribución de papel estaba encargada la empresa estatal, el complejo editorial Alfredo Maneiro, y los problemas con los periodistas por la línea editorial que se manejaba. Con el medio impreso, según cifras arrojadas por el Colegio Nacional de Periodistas, para el año 2018 ya se habían cerrado 66 periódicos a nivel nacional. Según las cifras arrojadas por IPIS y publicadas también por el portal ProDaVinci, tenemos que la evolución de los cierres temporales o definitivos de los medios impresos en Venezuela, viéndose como estado mayormente afectado el Distrito Capital. Le sigue en la línea el estado Zulia, además del estado Barinas, el estado Bolívar y otras entidades. En total fueron 66 medios impresos que se cerraron desde el año 2013 hasta el año 2018, como podemos ver a continuación.
Para el año 2017 se cerraron 47 emisoras radiales en el territorio nacional, empezando por el estado Falcón con 11 emisoras, luego Monagas con 9, Yaracuy con 7, Barinas con 6, Cojedes con 6, Nueva Esparta con 2, Mérida con 1 y Distrito Capital con 2. Cada vez son más los estados del interior del país que presentan problemas con las comunicaciones y la veracidad de la información. En la actualidad hay estados que no poseen medios de comunicación ni siquiera impresos. Entre ellos se encuentra el estado Apure, que solo tiene radios comunitarias con una línea editorial determinada e inclinada hacia el lado del estado. Entre algunas alternativas que han surgido para llevar la información a los sectores más vulnerables, han surgido en Caracas ciertas iniciativas como lo son el Bus TV. Gracias por el pase. Como ha dicho mi compañera, me toca a mí exponer el último punto, el cual son las publicaciones desaparecidas. Me presento, mi nombre es Ulises Cifuentes y les vengo a hablar sobre las publicaciones desaparecidas. ¿A qué hacemos referencia a las publicaciones desaparecidas? Sé que pensarán, las desapariciones de publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales. No es sobre eso. Es sobre la desaparición de los medios impresos, de las emisoras, de las televisiones, de las cadenas de televisión. ¿Por qué desaparecieron ciertos canales? ¿Por qué ya no los vemos? ¿Por qué ya no tenemos periódicos? Bueno, vamos a hablarle de eso, pero enfocados en los medios impresos, que fueron uno de los más afectados en torno a esta situación país que hemos estado viviendo desde el cierre de RCTV, que fue ahí donde empezaron los maltratos y las injusticias hacia los comunicadores sociales. Bien, la desaparición de los medios impresos y de los medios de comunicación empezó en el 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión, o mejor conocida como RCTV. Claro, aquí tenemos un estudio por el Instituto de Prensa y Sociedad venezolano, IPIS, donde nos muestran el aumento de casos de violencia hacia los periodistas y la violación de la libertad de expresión e información durante la gestión del presidente Nicolás Maduro. En el 2002 hubieron 200 alertas, en el 2013 284, en el 2014 341 y en el 2015 391. En total son 1016 casos durante la gestión del presidente. Y claro, en el 2010, claro. También podemos ver, aquí nos muestran los años después del cierre de RCTV durante la presidencia del expresidente Hugo Chávez, donde nos muestra el Colegio Nacional de Periodistas que cerraron 34 medios de comunicación, 32 fueron emisoras de radio y 2 de televisión en el 2009, y en el 2010 cerraron 6 cadenas de televisión, donde una fue Radio Caracas Televisión Internacional, la otra fue 5 TV por cable, Ritmo Son, Momentum, América TV, América New World y TV Chile. Además, también cerraron 2 emisoras de radio. Una fue en Barinas, cual era 93.5 FM, y en Miranda Tropical 88.5 FM. También aquí tenemos un reporte, un informe hecho por el Consejo Editorial Alfredo Maneiro durante los años de gobierno del presidente Maduro, donde nos muestra cuánto han disminuido los medios impresos. En el 2013 circulaban 134 medios impresos, 134 periódicos en toda la nación, mientras que en el 2018 ya solo circulaban un 64% en toda la nación, todo el país. Es decir, se redujo en un 47% y 51%. Y el aumento ya por la disminución de la materia prima. Algunos nada más circulaban diariamente, semanal o mensual, o en días específicos de la semana. Ahora todos nuestros periódicos están de manera virtual y los podemos encontrar en sus páginas web. Gracias por su atención.